Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. ¡Te esperamos! Ayuno congregacional. Es que la vida tenga a Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Decí conmigo, Señor Jesús, ayúdame, Señor, a ser un anfitrión para ti, de atenderte, de cuidarte, de protegerte, Señor, de honrarte, mi Dios, de poder dar, Señor, amar sin medida, Señor, así como tú lo hiciste por mí. Mucho me has perdonado, Señor, mucho me has perdonado, Señor, y tú le enseñaste al fariseo que al que a muchos se le perdona, mucho debía amar también, Señor. Y a veces no te correspondemos. A veces no lo hacemos de la misma manera. A veces, Señor, estamos ignorando. Queremos invitarte, pero no queremos honrarte, Señor. Oh, Señor. Y yo estoy seguro que te causa dolor. Estoy seguro que te causa dolor, Padre Celestial, actuar de esa manera, Padre. Espíritu Santo, que podamos, Señor, honrarte no solamente con nuestros labios, sino que nuestro corazón se pueda rendir. Que podamos hacer como ese rey que entendió que había muerte si no cambiaba, Padre, y cambió, Padre Santo, y 15 años más de vida vinieron sobre él, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos cumplir tus planes, queremos cumplir tus propósitos, queremos amarte, queremos bendecirte, queremos honrarte, Padre, y queremos que cuando te invitamos te sientas cómodo, Señor, en nuestras casas, cómodo en nuestro corazón, cómodo en nuestra familia, cómodo, Padre Santo, aquí en la iglesia, Padre. Queremos ser servidores, Padre, que seamos anfitriones para el glorioso Espíritu Santo de Dios. Por eso, Señor, en esta tarde, en esta mañana, reconocemos, Padre Santo, Dios somos, Señor, a veces nuestro desinterés, a veces, Padre Santo, nuestra necedad,
A veces, Padre Santo, tantos argumentos, Padre, que anulan, Padre Santo, nuestra espiritualidad. Señor, rompe, mi Dios amado Señor, todo argumento que combate lo espiritual, Padre. Anula, Padre Santo, y cancela, Padre Santo, todo argumento, Señor, que combate, Padre Santo, tu manifestación y tu permanencia en nuestros caminos y en nuestro andar. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Y nos ponemos a tus órdenes. Nos ponemos a tu disposición, Señor. Di conmigo, Señor, yo te lavaré los pies. Yo te besaré, Señor. Pero también te ungiré, Señor, con ungüento fresco cada día. Ayúdame, Señor, a lavarte, a besarte y a ungirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Mira la diferencia de la casa de Zaqueo. Lucas 19, versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya. Mire cuánta aptitud tuvo ese hombre. Estamos buscando como el otro que lo invitó, le rogó, pero este hombre también se esforzó. Pero ya había una disposición. Mire acá, este hombre era cobrador y Jesús lo vio. No hizo falta de que él llame la atención, sino que cuando tú haces las cosas, tú ya le estás llamando la atención al Señor. Los fariseos estaban acostumbrados a mostrarse. Estoy seguro que ese fariseo que le rogó, que capaz que lo vio a Jesús, se puso, se inclinó, le dijo: Señor, te ruego, porque rogar es eso, ¿verdad? Es inclinarse, ¿verdad? Es decir, suplicarle. Capaz que lo hizo públicamente, como estaban acostumbrados a eso, como para mostrarse. Pero ¿qué pasó? Cuando lo llevó a la casa, no había un ambiente preparado. A veces podemos mostrar una fachada para poder estar queriendo demostrar espiritualidad, pero el problema es cuando estamos en la casa. El problema es cuando estamos en el interior, cuando estamos en esa relación, amén, donde no te está viendo el público. Dice que los fariseos oraban en las esquinas: Señor, como no soy, como aquel no soy. Y eso fue el espíritu que tenía ese hombre. Simón tenía ese espíritu. Si supiese si fuese profeta verdaderamente, sabría quién es esa mujer pecadora. Juicio. Juicio. Pero este hombre, Zaqueo, sabía que Jesús pasaba por ahí. Él estaba interesado, igual que el otro. Sabía que sus condiciones no le iban a ayudar. Entonces se esforzó para mejorar sus condiciones físicas. Hay multitud, yo no lo voy a poder ver, tengo que hacer un esfuerzo mayor. Eso se trata. Eso se trata. No lo mires pasar al Señor solamente en la iglesia o donde vas a ver. No. Esforzate para que Él preste atención en ti. Entonces dice que Zaqueo dijo: no, Jesús viene por acá. Era un camino casi obligatorio para poder ir desde Nazaret a Jerusalén, por ejemplo, o a las aldeas, ¿verdad? Entonces Jesús pasa por acá, sé que allá más adelante tiene que ir, y seguramente encontró un árbol y dice: de aquí lo voy a ver yo. Pero lo que nunca esperaba, que él iba a ser visto por Jesús. Aleluya. ¿Se da cuenta? Ya es distinto. Ya es distinto. Ya el Señor lo estaba sorprendiendo, porque Jesús fue el que le dijo: Zaqueo. Él sabía que Zaqueo iba a estar allá arriba. Y Jesús levantó su mirada y le dijo: ahora, apresúrate, bajate de ahí. Prepara tu casa.
Igual que la casa del fariseo no estaba en orden, pero no tuvo la capacidad de preparar su corazón, porque no estaba hablando de la casa física. El primer cambio que hay en una casa no pasa por las cosas que podamos acomodar en nuestra casa, sino pasa por el corazón que reine dentro de un hogar, iglesia. La primera transformación que pueda haber en un hogar, tiene que ver por la espiritualidad que existe dentro de esa casa, porque donde hay espiritualidad, después el orden acompaña. El fariseo Simón no le interesaba, pero el otro sí. Dice que Jesús le dijo, cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, el versículo 5 lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Ya el Señor, había una predisposición del Señor de no solamente estar allí un momento, sino quedarse, posar. Y esa es la intención que el Señor tiene hoy con nosotros. ¿Cuántos están entendiendo? Mire que cuando nosotros utilizamos esa famosa frase que dice, en mi casa y yo serviremos a Jehová, esa casa no estaba ordenada. Pero hubo alguien que estaba declarando que un orden iba a venir a esa casa. No te puede dar lo mismo estar en el orden o en el desorden. Y hay veces que por ahí ya Dios te dijo muchas veces las cosas que tenés que cambiar o modificar, y nosotros seguimos resistiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay una cuenta pendiente. No, tomemos armas en las cosas, iglesia. Tomemos armas en ese sentido. Tenemos herramientas espirituales que traen el orden del cielo para la tierra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, verso 6 dice, entonces Zaqueo descendió a prisa y lo recibió gozoso. Ya era otra cosa. No es que dijo, ahí viene Jesús. ¿Viste cuando no querés recibir a alguien? Mira quién vino. Justo ahora viene. No, ahí viene el maestro. Uy, qué lindo. No solamente me dijo que me apresure, sino que vino, lo recibió. Cuando alguien recibe es porque viene. Cuando alguien recibe es porque viene. Él fue a la casa, estaba en la casa, no es que lo agarró y lo llevó, no. Jesús vino a su casa y él lo estaba recibiendo, él ya se había preparado. Me imagino que este hombre, con el poder adquisitivo que tenía, porque tenía buen poder adquisitivo, creo que se puso la mejor ropa. Creo que se vistió de lo mejor. Es más, creo que la mesa que le puede haber servido al maestro cuando estuvo ahí compartiendo, habrá sido lo mejor también. Dentro de sus posibilidades lo hizo. Pero ¿sabe qué? El Señor no se concentró ni en la recepción. El Señor no se concentró en lo que le podía ofrecer ese hombre, sino que el Señor se concentró en algo, en lo que viene ahora después. Porque el corazón de ese hombre era un corazón apropiado para que Dios pueda posar. Alguien que cambia. Un corazón donde Dios puede estar morando tranquilo es un corazón que cambia. Y este hombre dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aleluya. Cambió. Él sabía que había defraudado, porque si no, no lo decís. Él sabía que había hecho, pero él estaba dispuesto a reivindicar. Y quiero que entienda, el tema de que cuadruplicado, no lo dijo por casualidad. Cuadruplicado era una forma de cómo retribuir aquello que se había defraudado, en una ley en aquel tiempo. O sea, él no dijo cuadruplicado porque se lo entregaba, no, él sabía que el cuadruplicar era devolver la forma como correspondía, ¿verdad? Amén. Acuérdese cuando los filisteos agarraron y le sacaron el arca a los hijos de Israel.
La tuvieron en su tierra como 7 meses, hizo desastre el arca porque no era para ahí. Y después cuando se la tuvieron que devolver dijeron, bueno, le vamos a devolver, pero no se la podemos devolver así nomás. Y dice que empezaron a averiguar a ver de qué manera. Y ahí fueron que le pusieron imágenes de oro, ratones de oro, y le mandaron ahí con un buey y un carro, ¿verdad? Y el arca empezó a encaminarse junto a esas vacadas rumbo a Besedme, ¿verdad? Y ellos entendieron de que era lo correcto. Entonces llegó el arca. Pero no le mandaron así nomás. Este hombre entendía de que en el mundo espiritual, ¿verdad?, ese defraude debía ser realizado con honra. Pero mire lo que pasó. El Señor dijo esto. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Amén. 2 casas distintas, 2 actitudes distintas. Un lugar donde el Señor pudo quedarse cómodo y establecerse. Hace un ratito yo le dije que cuando el templo de Salomón se construye, Dios habló con Salomón. Y Dios le dijo a Salomón de esta manera. En el momento de la consagración le dice, mis ojos estarán abiertos, mis oídos atentos a la oración de este lugar. Y si obedecieres, escuche bien, si obedecieres mis mandatos, mis preceptos, que yo he dado hasta el día de hoy, yo permaneceré en esta casa. Era la casa gloriosa, era la casa del templo que estaba hecho perfecto, pero el Señor le dijo, si obedecieres, si permanecieres, yo me estableceré en esta casa. Y no faltará varón para que reine sobre esta casa, dijo el Señor. Amén. Y después un poquito más adelante, pero dice, si no lo hicieres, no podré cumplir el pacto que tengo con David. Amén. Y nosotros tenemos que poder estar conquistando el corazón del Señor. Tenemos que ser la casa de Zaqueo, no la casa de Simón. Amén, iglesia. Ser esa casa que quiere honrarlo. Ser esa casa que está dispuesto a cambiar. La casa de Simón no cambió, siguió en su permanencia. Es más, en su interior hasta malos pensamientos con respecto a Jesús tenía. ¿Para qué lo invitas a Jesús si después lo vas a estar rechazando con tus actitudes? ¿Escuchó? ¿Para qué? Si tus actitudes no lo van a honrar, ¿para qué lo invitamos? Pero si estamos dispuestos a que nuestras actitudes lo honren, invitémoslo confiadamente. Porque Él va a posar. Él va a permanecer. Yo anhelo que nuestras casas sean casas como la de Zaqueo. Anhelo que nuestra familia, nuestras actitudes, nuestros corazones puedan ser corazones como los de Zaqueo. Porque Dios, cuando nosotros lo llamamos es porque sabemos que necesitamos, amén, entrar en su salvación. Zaqueo, yo creo que cuando lo empezó a buscar el Señor sabía que en su casa necesitaba salvación. Por eso el Señor lo primero que le dice, Zaqueo, hoy ha entrado a tu casa la salvación. Entró la salvación. Pero tus actitudes corroboran eso. Tus actitudes, amén, avalan. Eso es gratitud. Lo que el Señor le quiso enseñar a este hombre, Simón el fariseo, era la gratitud. Pero no tenía gratitud en su corazón. Lo quería el Señor, pero no quería ser agradecido. Quería los beneficios, pero no los compromisos. ¿Escuchó? Una vida sin compromiso, mi hermano, no es testimonio. Una vida sin compromiso no es una vida con vida. Jesús una vez, y con esto estamos cerrando, iba caminando y de lejos dice que se le aparecieron 10 leprosos.
10 leprosos. La palabra dice de lejos porque era la condición que los leprosos vivían, no estaban mezclados con la gente. Pero de allá de lejos le dijeron al maestro que querían ser sanos. Lo buscaron. Y el maestro le dijo, ¿quieren ser sanos? Sí. No le oró, pero le dijo algo. Vayan y muéstrense al sacerdote. Y la palabra del Señor dice que esos leprosos en el camino se fueron limpiados. Yo quiero que entiendas, había una evaluación que el sacerdote realizaba. El sacerdote los veía, ellos le decían, venimos acá a presentarnos para que tú nos evalúes porque estamos declarando que somos sanos. Ellos tenían fe porque fueron al sacerdote. Su fe le alcanzó para ser sano de la lepra. Su fe le alcanzó para que el sacerdote le dé el visto bueno y lo reintegre a la sociedad. Si no me equivoco, es un periodo de 7 días y después otros 7 días, creo que eran 14 días en total. 7 días que estaban en evaluación, si las marcas desaparecían, estaban otros 7 días y después el sacerdote le decía, vamos para adelante. Y la lepra a los 10 se le fue. Pero dice que al instante, al ratito, vino uno a verlo a Jesús. Y ese tenía un corazón distinto, no fue por la lepra, fue por Jesús, porque ya la lepra no la tenía. Los otros 9 vinieron por la necesidad, recibieron lo que querían y ya no le interesaba más la gratitud. Por eso es la enseñanza que Jesús le estaba dando al fariseo, al que mucho se le no tiene que ser agradecido. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? ¿Cuánto nos ha perdonado? ¿Cuántas misericordias ha puesto en nuestro caminar? Debemos aprender a la honra. Ese hombre era un fariseo, era un samaritano. Y Jesús cuando lo ve venir le dice, ¿y dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? ¿No eran 10 los que fueron sanados? ¿No eran 10 los que recibieron el milagro? ¿No eran 10 los que vinieron a invocarme para poder ser limpio? Yo les di la bendición, pero solamente tú que eres un samaritano me vienes a agradecer. Iglesia, hay veces que del que menos esperamos tiene un corazón mejor para con Dios que los propios de la casa, porque los samaritanos no eran de la casa. Y no me refiero a la casa de esta casa, me refiero en general a la iglesia de Cristo. Hay mucha ingratitud, hay mucho desagradecimiento, mucha búsqueda, mucha necesidad, mucha lepra necesitamos ser sanados. Pero agradecer, iglesia, Dios viene a buscar a una iglesia sin mancha, sin lepra. Dios viene a buscar a una iglesia con poder. Los 10 leprosos se quedaron sin lepra, pero el único que recibió poder y gracia para salvación fue el que regresó. No te quedes solamente con la solución de la lepra. No te quedes solamente con la solución de poder solucionar tu lepra o tus problemas. Invierte en el nombre de Jesús en derramar esas lágrimas, lavarle los pies a Jesús, besarle los pies y ungírselos en el nombre de Jesús. Sé como el fariseo que reconocía que tenía el mal y dijo, a los pobres les voy a dar, pero a los que les deshonré, los voy a honrar. No se merecen lo que hice, no se merece mi actitud, no se merece mi conducta. Iglesia, estamos hablando de conductas. Simón tenía conductas equivocadas y el Señor se lo dijo, tú hiciste esto, o mejor dicho, tú no hiciste esto, ni lo otro.
Pero Zaqueo tenía la conducta correcta, y cuando lo vio el Señor le dijo, yo vine a buscar lo que estaba perdido, este es el lugar apropiado, porque conseguí un corazón que estaba comprendiendo. No eran 10, y solamente el samaritano viene a hacerlo. Ojalá que tengamos hoy un deseo de poder estar tomando enseñanza de esta palabra, iglesia. Pastor, ¿y yo qué puedo hacer para poder cambiar? Ni usted ni yo vamos a poder cambiar si no tenemos la asistencia y la comunión con el Espíritu Santo. Te lo vuelvo a decir, no hay cambio si no hay comunión y asistencia con el Espíritu Santo. Podemos entender, pero para no estar huérfano en las transformaciones, el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros, con nosotros y en nosotros. Con nosotros está, y en nosotros se tiene que manifestar. Porque quizás muchas cosas que quizás hoy el Señor te dice, mira esto, mira lo otro, tenés que corregir esto, lo otro, lo has intentado. Has querido cambiar, porque naturalmente y mentalmente lo entiendes que es necesario el cambio. Pero el cambio no viene por una actitud natural, porque son espíritus que han gobernado sobre tu humanidad y sobre mi humanidad, que no se vencen con carnalidad, se vence con espiritualidad. Cuando usted y yo tenemos una actitud equivocada, lo que está gobernando es el reino de la carne. Y el reino de la carne no se vence con carne, no se vence con intenciones, no se vence con voluntad, se vence con espíritu, iglesia. Y a su nombre. Entonces, procuremos hoy en este día, si queremos que Jesús venga a nuestra vida, para decirle, Señor, yo quiero encargarme de cambiar esto. Yo quiero encargarme de transformar esto en mi vida. Porque sé que esto no me va a habilitar solamente a que la lepra se vaya, sino que tener el premio mayor. ¿Cuánto quieren el premio mayor acá? Yo lo quiero, iglesia, yo lo quiero, porque para eso fui llamado. Yo lo quiero, yo lo anhelo, lo deseo cada día, cada mañana, cada instante, cuando me levanto, cuando me acuesto. Yo quiero el premio mayor, amén, por el cual fui llamado, como Pablo decía, hago una cosa, a ver si puedo tomar el supremo llamamiento en Cristo Jesús, amén, el galardón que el Señor tenía. Y era un hombre que tuvo que cambiar actitud, tuvo que cambiar, y no lo hacía por su voluntad, sino por la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Gloria a Dios que estamos en carrera. No corras una carrera cristiana con métodos ilegítimos. Corre la buena carrera con métodos legítimos. El otro día estaba en la maratón, y en la maratón había un corredor que no tenía muchas posibilidades, pero igualmente tan mal no le fue porque llegó hasta la final de la maratón en la Olimpiada de Japón. Pero ¿sabe qué es lo que había hecho? Se había puesto la casaca del otro. Él no tenía esperanza, pero se había puesto la casaca del otro y corrió. Levantó las manos al final, ya claro, 42 kilómetros después de 2 horas y pico corriendo, ¿viste? Llegaste y te olvidás que tenés la casaca del otro. Pero estaba el supervisor y le dijeron, de este puesto, en vez de estar aquí, lo pusieron último, peor que los que se habían quedado en el camino. ¿En serio? El último puesto le dio por haber utilizado estrategias ilegítimas. No te ponga la máscara, en el nombre de Jesús. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados
Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. ¡Te esperamos! Ayuno congregacional. El que en la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Cuánta importancia en esta mañana es poder buscar la presencia de Dios y abrir el corazón para que Él pueda estar haciendo su voluntad y estableciendo su propósito, su plan dentro nuestro. Cuando eso lo entendamos, cuando eso lo discernamos, o sea que podamos discernir la importancia, la diferencia que hay entre tener la amistad de Dios y el estar alejados o separados de Él. Lo que nos separa de Dios no es que Él sea malo ni que nosotros seamos malos, es nuestra condición de pecadores, nuestra naturaleza de pecado. Dios no nos condena, no nos acusa, ya estamos nosotros perdidos, porque la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un tema, digamos, recurrente, pero difícil a veces de explicar, y es tan trascendente para el hombre y para la mujer. Dice la Escritura, hay un pasaje de un libro de la Biblia que se llama Job, 42 capítulos donde se habla toda la vida de este hombre, un hombre recto, un hombre apartado del mal, un hombre temeroso de Dios, pero no conocía a Dios, nunca había entablado amistad con Dios. Él no sabía que tenía una naturaleza pecaminosa. Él era por conciencia, por naturaleza, por principio, por elección, un hombre recto, un hombre justo, un hombre que andaba lo más juicioso que podía, y así también tenía su familia, un hombre que no tenía necesidad de nada, porque dice que él tenía muchos bienes y muchos criados, o sea, que un hombre rico, un hombre cómodo, pero no estaba cómodo después que él vive años y tiene ciertas circunstancias, ciertos hechos que acontecen en su vida. Él no podía entender por qué le pasaba eso. Y muchas veces nosotros, hombres y mujeres que estamos sobre este planeta, yo no hago mal a nadie, yo trato de ayudar al necesitado, trato de cumplir mis obligaciones, pago mis impuestos, trabajo, no me meto en la vida de los demás, no robo, no miento, no fornico, no adultero, no me emborracho, bueno, en fin, todas esas justificaciones, pero eso no quita la naturaleza. El problema está en la naturaleza del hombre. Voy a poner un ejemplo que tal vez sea un poquito más gráfico. Del perro nacen perros, de la chancha nacen chanchitos, y del pecador nacen pecadores. O sea, ese es el punto. El que seamos buenos, o que nuestros papás hayan sido buenos, que nuestros abuelos hayan sido los ejemplares del barrio o de la ciudad donde hayan nacido, eso no nos quita la naturaleza de pecado, a eso vamos. Y bueno, eso es lo que Dios trata que nosotros entendamos. La Biblia es la historia del hombre, la historia de cómo el hombre fue formado. En el Génesis eso lo explica. El Génesis es principio, o es inicio, o es gestación. Génesis viene de genitales, ¿verdad? De dónde fue engendrado el hombre, en la voluntad y en el propósito y en el plan de Dios, en forma eterna, un plan eterno de Dios. Comienza en el Génesis y termina, la revelación de Dios termina en Apocalipsis. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Revelación de las cosas últimas, y estamos ya transitando esas cosas últimas. Precisamente la Iglesia es la que está jerarquizando a Dios en estos tiempos, es la que está dando a conocer los misterios de Dios y los misterios del hombre, los misterios de la vida, de las cosas que no se ven, de las cosas espirituales. Es la Iglesia la que tiene ese cometido, tiene esa responsabilidad, tiene ese, por decir así, ese rol a cumplir. La Biblia dice que los misterios de Dios estuvieron escondidos desde tiempos muy allá atrás, pero que ahora Dios
en su voluntad y en su propósito los ha querido revelar a través de la Iglesia, a las potestades celestiales, es decir, a los poderes espirituales, las existencias, porque el mundo espiritual es muy vasto, muy amplio. Lo que pasa es que no lo vemos, no lo conocemos, no se nos ha revelado hasta que entremos en comunión con Dios. Eso está ajeno para nosotros, porque a veces, como dijo Jesús, en cierta oportunidad ustedes no entienden lo que yo les explico en cuanto a la vida natural, la vida normal, menos van a entender si yo les explico las espirituales. Es decir, que el hombre, mientras no se despierte a una vida espiritual, que no sea consciente, no se haya dado cuenta que hay una vida espiritual y que él en sí es un ser espiritual, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Si bien estamos encerrados en un cuerpo físico, tenemos brazos, tenemos piernas, que es para manifestar lo que sentimos, lo que pensamos, es para que nuestra relación con el mundo físico sea dada a entender a través de ese físico que tenemos nosotros, que dice la Escritura que fuimos hechos del barro y Dios le dio soplo de vida y fuimos o somos almas vivientes. Viviente quiere decir existentes, con vida, pero lo que nos resta ahora es conocer que también tenemos un espíritu, a diferencia de los animales, a diferencia de las bestias, a diferencia de otros seres creados, tenemos un espíritu, y es allí donde Dios quiere darnos vida y perfeccionamiento, o sea, ser perfectos. Y solamente a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema bastante vasto, bastante amplio, interesantísimo, profundo, abarcativo, pero que no es tan fácil de entender y comprender hasta que no entremos, por decir así, en ese relacionamiento con el Señor. Y en esta mañana yo quiero dedicar algunos minutos para hablar sobre estas cosas. Estamos en un tiempo bastante difícil, la vida está difícil en todos los países, en todas las naciones, se está pasando momentos muy especiales. Cuando digo especiales, difíciles de poder explicar, de poder entenderlos, pero es lo que está escrito. Pensaba yo anoche, pensando en que hoy de mañana iba a tener este tiempo con ustedes, pensando en cuanto a las cosas que están aconteciendo en el mundo. Nosotros a veces cuando escuchamos el informativo se nos da un poco, digamos, un pasaje. Mañana estará lloviendo, habrá tanta temperatura, en el norte esto, en el sur el otro, y bueno, amenazas de vientos, huracanados, en fin, o sea, son previsiones. Y la Biblia también nos hace previsiones, que dentro de poco vendrá Cristo a buscar a su iglesia, vendrá como ladrón en la noche, y la iglesia se está preparando, pero el resto de la humanidad no sabe que Cristo viene, no sabe que el mundo se acaba, de que viene una tribulación y una gran tribulación en el mundo. Incluso más la Escritura dice, acercándose a eso, bueno, de tal hora en tal hora comenzará principios de dolores, o sea, son pronósticos, principios de dolores. Y la Biblia es verdad, la Biblia es una revelación, no es un invento, no es un cuento, no es para asustar a los niños, duérmase, porque si no el cuco está dentro del ropero y los va a comer y todas esas cosas, no. La Biblia es una extensión del amor de Dios expresando al hombre lo que ha de venir, para que el hombre no esté desprovisto, ni tampoco lo alcance esos hechos, esas circunstancias, esas determinaciones, lo encuentre desprevenido. Por eso dice, Jesús dijo que debiéramos velar, porque no sabemos a qué hora comenzaría esas cosas. Incluso los discípulos, los apóstoles, se vieron curiosos y le preguntaron, Señor, ¿qué señales habrá? ¿Cómo sabremos que ese tiempo es el que tú te estás refiriendo en este momento? Y bueno, Jesús, entonces ahí tenemos el capítulo 24 de Mateo, capítulo 21 de San Lucas, capítulo 13 de Marcos, o sea, los evangelios que nos relatan cuáles son los principios, cuáles son los hechos que nos van a evidenciar de que este mundo se acaba, que va a haber juicios sobre la conducta del hombre en general, creyente o no creyente, que se congregue en la iglesia, que sea sacerdote, que sea pastor, que sea evangelista, que sea profeta, no importa, el juicio es para todos. Es decir, que delante de la ley nadie es
por decir así, nadie escapa, o sea, todos somos iguales delante de la ley, eso lo dicen los seres humanos y delante de Dios también. Capítulo 2 de Romanos dice que todos serán juzgados según verdad. Allí va a salir, dice, todo lo que está oculto, lo que no se sabe, lo que no se ve, lo que se esconde saldrá a luz, o sea, seremos juzgados, digo seremos porque también me incluyo, seremos juzgados según verdad, dice la Biblia, y eso es lo importante, que Dios es justo. Al ser justo, lleva a todos por decir, al mismo renglón, al mismo estado, a la misma altura, y serán medidos con la misma vara. No hay una vara para los santos y para los injustos otra vara. Incluso más, para los santos va más rigor porque ellos conocen la revelación, conocen la verdad en profundo, conocen la palabra de Dios, conocen los mandamientos de Dios, están más exigidos a guardarlos, a ser obedientes a ellos y a ser transformados de pecadores a santos, a justificados. La Biblia dice que debemos ser justificados, o sea, justos. Y en esta mañana yo les quiero hablar precisamente de esa diferencia, si me da el tiempo. Dice que Job era un hombre justo. Y bueno, en esta mañana yo te quiero decir, si tú quieres que tu oración te sea escuchada por Dios, es necesario que tú te reconozcas pecador delante de Dios, ¿cierto? Muchos dicen, pero yo es que no hago nada malo, ¿por qué tengo que hacer ese acto? Bueno, no es lo que tú hagas, sino lo que tú eres en esencia. Es muy posible que nosotros nos esforcemos en portarnos bien, en hacer las cosas correctamente, pero eso no nos quita de la naturaleza, como decía yo al principio, y eso es lo que la Biblia, por decir así, pone énfasis, en que nosotros debemos aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, que es el que nos justifica delante de Dios, tomando Él nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras limitaciones en su cuerpo, y llevó Él nuestro dolor, llevó Él nuestra culpa, y el acta que nos era contraria, que nos determinaba como pecadores, entonces dice que esa acta fue rota porque Él pagó el precio. Él, digamos, salió en abogado por nosotros, Él tomó nuestro lugar y Él pagó la fianza, o sea que nos hizo libres de condenación, nos sacó de la cárcel, nos sacó del juicio final, nos sacó de la condenación eterna, de la muerte eterna, y ahora somos hijos de Dios, y a los hijos de Dios es que se le escucha sus oraciones, su ruego, porque hay una relación entre Dios y el hombre, es a través de la justificación en Cristo Jesús. Eso es lo que en esta mañana queremos hablar. Yo quiero compartir con ustedes una adoración, o sea, digamos un tipo de expresión. ¿A quiénes escucha Dios y a quién recurriremos nosotros cuando estemos en necesidad? Está quieto y conoce dos claves. Está quieto y conoce que yo soy Dios. Porque torre fuerte es nuestro Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del
acá nada más, porque si no se nos van los minutos. Amados hermanos, usted quiere recurrir a la torre fuerte que es Dios. Bueno, usted tiene que estar justificado por Cristo Jesús. Usted tiene que en esta mañana aceptar a Jesucristo como su Salvador, decirle con sus labios y creer en su corazón que Él murió por usted, Él tomó su lugar para librarle a usted de toda condenación y para hacerlo justo y para ser agraciado delante de Dios. O sea, la gracia de Dios estará sobre usted. Usted clamará a Él, a la torre fuerte, que es el nombre de Jehová, y usted será escuchado. Job era un hombre, digamos, a su manera justo. Incluso más el nombre Job en hebreo quiere decir, ¿dónde está mi padre? Porque ¿dónde correrá usted? ¿A quién irá cuando usted estuviera necesitado? Dijo el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, dice la Escritura. Y Job dice, de oído te había oído. Fue un hombre que pasó circunstancias bastante difíciles, bastante, bastante, por decir así, difíciles para el ser humano pasarlas, y él no entendía nada por qué le pasaba esta cuestión. La Escritura dice, hubo un hombre en la tierra de Uz, un varón llamado Job, que era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyos y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él respondiendo, Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, Satanás estaba provocando a Dios para que decir que Job, si le sacaba todos sus bienes y sus por decir así, sobre las cuales estaba su confianza como hombre, le iba a blasfemar a Dios y se iba a apartar de Dios, iba, por decir, hacerse ateo, incrédulo. Y bueno, y ahí vienen enfermedades sobre Job, circunstancias, sus amigos se levantan contra él, y peripecias, se mueren sus hijos, se mueren los animales, entra en la bancarrota, entra en la desgracia total. Un hombre cuando está apartado de mal, de Dios, no sabe a quién invocar, a dónde ir, a dónde recurrir. Por eso el nombre Job quiere decir, ¿dónde está mi Padre? ¿A quién clamaré? ¿Quién me puede, por decir así, responder mi situación? La situación del hombre apartado de Dios pasa así. El hombre puede trabajar, puede tener su mejor intención, su esposa, sus hijos, y bueno, de pronto empieza a sucederle cosas totalmente negativas y él no tiene una explicación, por decir, entendible, razonable, criteriosa, y así era la situación de Job. Y pasaron 42 capítulos que habla de la vida de Job, esos devenires de Job, hasta que dice capítulo 42, que es el último, dice confesión y justificación de Job. Y respondiendo Job a Jehová dijo, yo conozco que todo lo puedes. Empezó a entender a Dios, empezó a buscar a Dios. Yo conozco que todo tú lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pregunta Job. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, dice Job, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y en ceniza.
O sea que este hombre, cuando se enfrentó a Dios, su conciencia fue abierta, fue despertada la conciencia, y él entonces vio que, si bien es cierto, era un hombre que era recto en su proceder, no lo era en naturaleza, y eso es lo que Dios quiere que comprendamos. Dice, por tanto me aborrezco, dice. Él se vio a sí mismo, se consideró a sí mismo, por decir así, se juzgó a sí mismo, y dice, y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y a ese punto es que Dios quiere que nosotros lleguemos. Él no nos está acusando, Él acusa los hechos, los resultados de nuestra ignorancia en cuanto a Dios. Y hasta que nosotros no entremos en ese relacionamiento, dice el Salmo 1, los justos y los pecadores, o sea, unos y otros, los que han justificado sus vidas, se han acercado a Dios, se han reconocido, Señor, soy pecador, acepto a Jesucristo como mi Salvador, esos son los justos. Y la Escritura dice, para el justo no hay condenación, dice el libro de los Romanos capítulo 5, verso 1. Dice, para los que están en Cristo Jesús son justificados, ya no hay condenación para ellos. Es decir, que pueden venir a Dios a pedirle a la torre fuerte y serán oídos en sus oraciones y tendrán todo tipo de bienes. Dice el Salmo 1, el justo y los pecadores. Y escúcheme, mire esto lo que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, que es una relación íntima con Dios, una relación interna en la conciencia, en los fueros, en la parte afectiva, en la parte sensitiva, en la parte emocional del hombre, en el cerebro, donde se crean las ideas, donde el hombre se conduce, donde el hombre se establece, donde el hombre se forma, donde el hombre madura en su carácter, digamos, y toma determinación de lo que él quiere hacer y de lo que él quiere, por decir así, determinar como principios de vida. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, la palabra de Dios, la que revela a Dios, el pensamiento de Dios, el carácter de Dios, la justicia de Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será este hombre o esta mujer como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, eso fue lo que entendió Job, y cuando Job entró en ese razonamiento, entró en esa conciencia, entonces le fueron devueltos todos los bienes, y dice la Escritura, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, dice, y quitó Jehová, esto en capítulo 42 del libro de Job, dice, quitó la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó Dios al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había permitido o había traído sobre él, para que en ese sufrir, en ese padecer, buscara la presencia de Dios. Y al buscar la presencia de Dios, porque nosotros cuando estamos en problemas que buscamos a Dios, si no ni nos acordamos de Dios, ni nos interesa tampoco. Pasa con el ser humano, por ignorancia, por ceguera espiritual, porque estamos muertos en delitos y pecados, y no tenemos ni noción de que Dios existe, porque Dios es espíritu. No nos interesa hasta que entramos en la bancarrota. Generalmente pasa eso. Cuando estamos mal es que vamos a una iglesia, pedimos oración o le pedimos perdón a Dios y le prometemos cosas y hacemos pacto y todas esas cosas que son los recursos del hombre. Pero hay un recurso que Dios acepta, que es su Hijo. Él murió por nosotros, Él pagó con su sangre nuestra liberación, para que seamos libres de condenación y que vengamos a Dios y estemos, por decir, en amistad con Él. Y dice así, y le consolaron todo aquel mal que Jehová había traído sobre Job, o sea, sus amigos, sus hermanos, sus parientes, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job. Escúcheme, cuando este hombre entró en amistad con Dios, entró en la justificación de parte de Dios, reconoció que su naturaleza, por más que él se portara bien y que él tuviera una buena conducta, eso no cambiaba su esencia, su ADN. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, o sea, en su segundo estado, y llamó el nombre de la primera Yemima y de la segunda Cesia. Bueno, y ahí están los resultados. Sigo en Salmo 1.
recién leí que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Qué tremendo. Son dos posiciones, son dos actitudes, son dos conciencias, son dos estados, son dos ADN. La palabra dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en el libro de Romanos, la carta que Pablo escribe a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, que dice: resultados de la justificación. Fíjese que fue lo que pasó con Job. Cuando él fue justificado por Dios, los resultados de su justificación, cuando él empezó a temer a Dios y a buscar a Dios, dice: de oídos te había oído, me habían dicho que tú existías, pero ahora mi carne, o sea, mis ojos te ven y mi carne te ha comprobado. O sea, y entonces él se arrepiente, dice que se arrepintió en polvo y ceniza, porque reconoció su estado, su miseria, su pobreza, que sin Dios él no era nadie. En esta mañana, ojalá quiera Dios que el Espíritu Santo te esté evidenciando en tu conciencia que si tú no te justificas a través de la muerte de Cristo Jesús, porque de tal manera Dios ha amado al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel o toda aquella que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Es así de sencillo, así de gratis, así de fácil y así de profundo y así de eterno. Por quien también dice: tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, que si bien es cierto estamos pasando cosas difíciles, pero tenemos certeza que Dios prometió que hay un mundo nuevo. Jesucristo dice: voy a preparar morada y vengo a buscarlo nuevamente. Eso es lo que la Iglesia está proclamando en estos días y está, por decir así, esperanzada en que Cristo viene en las nubes a buscar a su Iglesia, a los justos, a los justificados por su sangre, a los que creyeron en su promesa, en su muerte, en su resurrección. Bueno, a estos los viene a buscar, mientras que tanto sobre el mundo de los malvados, sobre los pecadores, habrá juicios, habrá sentencias, habrá condenación y no habrá ninguna piedad, porque Dios está hablando con tiempo. Como decía al principio, cuando se va a llover, se anuncia: va a llover. Bueno, Dios dice que va a llover bendiciones, pero también calamidades sobre el mundo, la tribulación, la miseria, el hambre, las enfermedades, las pestes, las guerras y todas esas cosas. El mal, dice, la ciencia aumentará, pero también así aumentará el mal como nunca antes en toda la existencia del ser humano. En esta mañana te invito: acepta a Jesucristo como tu Salvador. Dile allí en tu casa, en tu taller, en donde tú estés, cierra la puerta y habla con Dios y dile: Señor, ven a morar a mi corazón. Es tan fácil hacerlo, ¿verdad? Eso no es religión, es una necesidad y es un principio de parte de Dios, que debemos confesar nuestros pecados con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesucristo murió por nosotros y Él nos va a estar abogando delante del Padre, porque cuando vamos a orar nosotros decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Si tú no has aceptado que Él es tu Padre en forma espiritual, bueno, tú no vas a poder orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Que Dios te bendiga en esta mañana y así es que tú vas a poder orar a Dios. Torre fuerte es el nombre de mi Dios, a Él corre el justo, y tú puedas correr y Él te pueda responder. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.